Bueno, sí es verdad que la inteligencia artificial es un término y es un concepto que a lo largo de varios años se ha estado utilizando para referirse a distintos estados del arte, ¿no? De la tecnología, y que ahora pues estamos en una fase muy concreta de la que hablaremos. Pero bueno, es verdad que yo tenía un profesor que me decía que una calculadora también es inteligencia artificial al final, ¿no? Porque es algo que para que funcione los humanos, nosotros, para hacer cálculos necesitamos utilizar la inteligencia, ¿no? Pues el que una máquina haga eso mismo, pues ya es inteligencia artificial. Bueno, veremos una definición más formal de la inteligencia artificial, no os preocupéis, pero vamos, que sí que es verdad bueno, pues a lo largo de la historia vamos a ver que ha habido distintos modelos y ahora estamos en uno muy interesante por lo potente que es, pero sobre todo por lo asequible que es. A mí lo que me gusta es que todo el mundo entienda que ahora mismo la barrera de entrada es bajísima, que cualquiera puede probar inteligencia artificial, puede utilizarla, puede desplegarla en mayor o menor medida. Habrá que formarse más o menos, pero desde cero conocimientos ya podemos empezar a probarla y empezar a usarla. Bueno, vamos a empezar con una situación, ¿vale? Imaginaros a esta chica que se llama Amelia, que abre la web de Amazon pues para hacer un pedido, como cualquiera. No sé si sois asiduos a Amazon o a cualquier otra plataforma de comercio online, pero bueno, el comercio online ya está en nuestras vidas. Y ella empieza a meter en la cesta que son unos rotuladores, que es un papel, que son unos gomets. Bueno, desde el momento en el que empieza a meter eso, ya en la página web van a ir apareciendo sugerencias, van a ir apareciendo más información, ¿no? Pero en todo caso, cuando ya tiene la cesta completa, le van a sugerir más productos y le van a sugerir que otros clientes también pues, han visto otras cosas, han tenido interés en otras cosas. Dentro de todo el catálogo de productos que pueda tener una plataforma de e-commerce como Amazon, para ser tan precisos y recomendar cosas tan concretas, tienen todo un sistema, todo un motor de inteligencia artificial que entre todos los posibles papeles, todas las posibles etiquetas, todas las posibles herramientas, te está recomendando unas en concreto, te está recomendando un producto en concreto y todo eso está basado en un sistema bueno, pues han tenido que entrenar, un sistema que ha sido entrenado, como quien enseña a un niño, pues ha sido entrenado para dar el mejor resultado posible de cara a aportar valor al usuario y que pueda comprar algo que de verdad le sirva, de verdad le interese, le guste, etc. Pero lo más chulo del sistema es que cuando tú estás metiendo productos en la cesta, el pedido se está poniendo en marcha. O sea, incluso si aún no has pagado, hay un porcentaje muy alto de pedidos que se están empezando a preparar antes incluso de que se ejecute el pago. Y la forma de preparar esos pedidos además es muy curiosa, muy particular. Esto es algo que podéis comprobar cualquiera de vosotros. Amazon, bueno, ahora con la pandemia han interrumpido las visitas, pero ellos en sus centros logísticos organizan grupos, tú te puedes apuntar a un grupo en un horario determinado, un día determinado, y hacen un recorrido por el centro logístico y te lo enseñan, te lo explican y vas viendo en las distintas fases de la preparación de los pedidos cómo interviene este sistema, este motor de inteligencia artificial, ¿no? Y una cosa muy interesante que tienen es que en el almacén, bueno, todo esto no me paga Amazon, ¿vale? Pero es uno de los sistemas que hubo precursores que ahora ya se utilizan en muchas más cosas y la verdad es que por eso me gusta contarlo, ¿vale? En el almacén, ¿no os creéis que tienen todas las tijeras en un lado, todos los peluches de perritos en otro y todos los rotuladores en otro? Lo que tienen son toda una serie de estanterías con una serie de receptáculos, ¿vale? Pero pueden tener rotuladores en esta parte, pueden tener rotuladores 10 estanterías más allá y en otro sector y tienen los productos repartidos y están constantemente, de manera dinámica, se están moviendo, estas son una especie de estanterías con móviles, y se están recolocando en el almacén adaptándose a la demanda y a cómo se están haciendo los pedidos, para que el que va a recoger los productos a la hora de estar preparando los pedidos, que además muchas veces no sabe qué productos es de qué pedido, va metiendo cosas en una caja,
para que lo haga de la forma más eficiente posible, se sea lo más rápido posible, porque en estos almacenes gestionan porrón de pedidos diariamente, ¿no? Y la rapidez es fundamental porque, bueno, no sé si lo habréis experimentado, pero haces un pedido y al día siguiente puedes tenerlo en tu casa, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Pero todo esto funciona gracias a que el sistema de inteligencia artificial está procesando toda esta información, lo está gestionando y optimizando al máximo desde eso, desde dónde están colocadas las cosas en el almacén a cómo quién va a preparar cada pedido, cómo se distribuyen los productos dentro de distintas cajas, etcétera, ¿no? Todo esto además haciendo que los trabajadores no sepan para quién es esos productos. O sea, los trabajadores en ningún momento saben quién es el destinatario de esos productos. De hecho, la etiqueta no la pone una persona, la pone una máquina y al final del proceso, ¿no? Para que el sistema no se líe y todos los productos vayan a la misma caja y vayan con la etiqueta correcta, esto es el resultado, ¿no? Pues de eso, de un sistema muy complejo que bueno, pues ha sido producto de años y que ahora, sin embargo, con todo lo que se ha aprendido con algo como esto, pues se puede hacer con relativa facilidad. Otro caso, por ejemplo, que os pongo, ¿no? Vosotros que sois alumnos, imaginaros que pudierais tener como tutor, como mentor a Einstein, ¿no? Bueno, esta presentación se la facilitaré a Brenda o, bueno, no sé, pues, bueno, os la facilitarán para que podáis tenerla y sobre todo porque en las imágenes os enlazo a recursos. Por ejemplo, en esta imagen os enlazo a un vídeo, ¿vale? De DotCSV, que no sé si conocéis, es un canal muy interesante de divulgación de inteligencia artificial, de machine learning, bueno, también la verdad es que es un chico que al final pues también se mete también en temas de blockchain y de más tecnologías, pero fue uno de los primeros en probar la API de OpenAI, que es una plataforma que está especializada en lo que es procesamiento del lenguaje natural, que es una de las áreas de la inteligencia artificial. Y en este vídeo y en otros vídeos podréis ver cómo chatea con un bot, con un motor de inteligencia artificial que emula en este caso, pues a Einstein o a otros, se puede chatear, se puede hablar con otros personajes bueno, personajes, no sé qué si deciros, científicos o literatos o gente famosa que es de otras épocas y que no es que estén copiando textos que ellos escribieron, no, o sea, es una redacción original, es una redacción nueva, expresan ideas y pensamientos nuevos, lo que pasa es que sí que es verdad que están inspirados en todos los textos digitalizados de esos autores, ¿no? Esta plataforma es una de las plataformas más impresionantes que hay porque se ha entrenado con 175 billones de parámetros. Para que os hagáis una idea, los parámetros son las variables que usamos cuando estamos valorando algo, ¿no? Imaginaros que queremos, no sé, que estamos valorando estamos creando un modelo de inteligencia artificial que nos prediga el precio en el que se va a vender un piso y entonces, pues para que os hagáis una idea, los parámetros serían los metros cuadrados, el número de habitaciones, la zona en la que está, si es exterior o interior, yo qué sé, cosas relacionadas, ¿no? con lo que si tiene aire acondicionado o en qué piso está. Estos son parámetros, ¿vale? Cuando entrenamos un modelo de inteligencia artificial, todo esto es lo que consideramos como parámetros. Bueno, pues imaginaros que para entrenar este modelo de generación de textos se han utilizado 175 billones de parámetros, que pueden ser desde las letras, a cómo están colocadas las palabras, a cuántos adjetivos hay, a cuántas veces aparece la preposición tal delante del grupo nominal tal. O sea, imaginaros todos los parámetros posibles que se podrían considerar a la hora de entrenar un modelo. Por eso es muy, muy bueno. Hasta ahora no se podía, era acceso restringido, pero ahora os voy a enseñar cómo podéis entrar y probarlo vosotros mismos. Aquí os pongo también un GIF, un pequeño GIF, en el que podéis ver cómo incluso puede escribir en 1000 idiomas, puede transcribiros texto a muchos idiomas y entre otros, pues aquí lo tenéis en HTML, ¿no? Es un algoritmo, es un modelo que es capaz incluso de escribir en lenguajes de programación como HTML o Python o JavaScript.
Entonces, bueno, es muy interesante. Nadie se va a quedar, los programadores no están tan preocupados porque se queden sin trabajo, porque hay que decirle lo que tiene que programar y eso siempre alguien lo tiene que pensar, pero sí es verdad que es tremendo, ¿no? Puede generar textos legales, puede redactaros imaginar que necesitáis redactar un contrato de alquiler, pues os puede redactar un contrato de alquiler, etcétera. Este, por ejemplo, es un ejemplo que yo había probado, incluso sobre un tema que no se os ocurra qué podéis escribir, ¿no? Bueno, pues le dais el principio, el encabezamiento y os lo desarrolla. Os voy a hacer el ejemplillo porque es que es muy visual, ¿vale? Ya habéis visto, he pinchado en la imagen, así lo tenéis enlazado y esta es la parte del playground. Si queréis probarlo, os tendréis que registrar, tendréis que crearos una cuenta. Tenéis, bueno, la documentación, tiene aquí en todo lo que son los ejemplos, vais a encontrar, hay uno muy gracioso que es para generar recetas de cocina, para crear historias de terror, pero bueno, nosotros vamos a entrar en el playground sin ningún tipo de plantilla, sin ningún tipo de preparación y vamos a probarlo así, en bruto. Entonces, por ejemplo, pues no sé, yo puedo decir... la relación entre, este lo he probado antes y no sé si me ha salido muy allá, pero bueno, la relación entre Descartes y Mozart lo puedo dejar así, ¿eh? Y le damos aquí, bueno, aquí tenéis una serie de parámetros que podéis probar, pues la longitud máxima de tokens que va a utilizar, lo vamos a subir un poquito para que no, pues si no nos va a escribir muy poquito. Si queremos que no se paren determinadas palabras que se pueden repetir mucho, pues para que continúe y no se quede parado. En fin, tenéis varios parámetros que esto ya lo tendríais que mirar en la documentación, ¿vale? Pero bueno, cuando yo ya quiero probarlo, pues le doy aquí a Generate y el modelo piensa y me genera texto, me genera pues algún tipo de reflexión. No se ha explayado mucho porque bueno, esto es un modo prueba, es para probar nada más. Esto cuando ya se quiere hacer bien hay que implementarlo bien y hay que pensar bien los parámetros que le ponemos. Pero bueno, esto, si vosotros hicierais una búsqueda para ver si está escrito en algún sitio, pues no lo está. Es un escrito original que ha hecho basándose en lo que, bueno, pues es en ese entrenamiento que se le ha dado, en la inspiración que pueda tener bueno, pues de la cantidad de veces que se haya escrito sobre uno y sobre otro, etcétera, ¿no? Yo ya os digo que os recomiendo que hagáis pruebas, que probéis más de uno se ha escrito un artículo entero gracias a la herramienta esta. Y bueno, pero sobre todo, bueno, pues para que veáis un poco cómo se relacionan las ideas, que sepáis que esto es algo que ya se puede utilizar y es muy, muy potente. Y que exploréis los ejemplos, ¿vale? Porque hay ejemplos también, aparte de chats, pues eso, podéis buscar, chatear con una inteligencia artificial de muchos temas, ¿no? Bueno, aquí os ponía un par de ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, os puede crear lo que es el esquema general de un ensayo, ¿no? Simplemente diciéndole que queremos, que nos cree ese esquema para un ensayo, o lo que os decía, el creador de recetas, le decís qué ingredientes queréis con los que queréis que trabaje y la inteligencia artificial pues os crea una receta que en principio debería tener sentido y debería estar bueno, ya cada uno con su responsabilidad. En fin, otro ejemplo que podemos encontrar hoy en día, que ya está ahí, o sea, están en nuestras carreteras coches que se conducen solos. Y no es una cosa súper habitual, pero está ahí. Yo no sé vosotros, pero yo ya he pasado varias veces pues adelantando a un vehículo y ver que el que está en el sitio del conductor no debería, pero está mirando el móvil o está cabeceando, porque no está conduciendo el vehículo. Y todo esto es posible gracias a que hay un sistema que reconoce las imágenes en streaming, en directo, dinámicamente de la carretera, las líneas, si hay algún obstáculo, si hay señales de tráfico, las reconoce, las identifica, está identificando incluso las velocidades de otros objetos, las posiciones relativas, incluso para poder predecir si hay peligro, hay un riesgo, hay un peligro de accidente. En fin, bueno, los coches
que aparcan solos, también los tenéis un poco, se basaban inicialmente en sensores de ultrasonidos o de infrarrojos, pero ahora ya es muchísimo más eficiente y muchísimo mejor el reconocimiento de imagen para poder hacer un buen parking, ¿no? Eh, e incluso, bueno, pues tenemos robots, ¿no? Robots que son autónomos, que van por ahí a su bola, ¿vale? Tenemos el caso de Boston Dynamics, no sé si habéis visto los vídeos de esta empresa, es un proyecto muy ambicioso que hacen cosas muy chulas. Lo que pasa es que también es verdad que es una empresa muy costosa y muy complicada y tiene unos robots difíciles de comercializar. Pero bueno, como proyecto de investigación es muy interesante y estos robots tienen diversos sensores, llevan un sensor LIDAR también, pero llevan también las cámaras ópticas, hacen reconocimiento de imagen y con eso pues lo utilizan para posicionarse o algunos de ellos para desarrollar tareas bastante complejas y bastante complicadas que a priori no se nos ocurriría, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los robots estos que hacen cabriolas. No sé si habéis visto, estas navidades salió un vídeo de Boston Dynamics de unos bailando así un rock and roll. Todo esto está basado en muchos sensores, en mucha información que hay que procesarla y ver todas las correlaciones que hay entre las distintas variables, entre las distintas situaciones y poder deducir situaciones y aprender a interpretar en qué situación y cómo está el robot posicionado o qué está pasando en función de toda la información todos los datos que llegan de los distintos sensores, ¿no? Todo esto necesita un sistema bastante bien entrenado y bien afinado para que, bueno, pues casi a veces parece que es un hombre que está dentro de la carcasa del robot haciendo lo que sea, ¿no? De hecho, los robots que sí están pudiendo vender en Boston Dynamics son los que son asistentes en almacenes. Hay distintos tipos de vehículos autónomos y de robots autónomos que están ejerciendo labores de apoyo de logística, bueno, pues en turnos en los que hay que bajar mucho el número de las personas o para tareas muy repetitivas o de mucho peso, etcétera, ¿no? Y casi siempre, bueno, pues estos robots llevan cámaras que reconocen, bueno, pues desde anagramas, QRs, pero en algunos casos no vale solo con eso. En algunos casos tienen que posicionarse y tienen que ir ajustándose gracias al reconocimiento de imagen que hacen. También con reconocimiento de imagen estamos teniendo la suerte de poder tener cada vez en medicina diagnósticos mucho más precisos. Y cuando os digo más precisos, es que incluso a veces se adelantan a que haya signos visibles de enfermedad o de daño o de una infección, porque la inteligencia artificial es capaz de encontrar o de descubrir el patrón en la imagen que ya anuncia o que es precursor de luego una complicación. A base de hacer pasar por un sistema de estos muchos casos con distintas imágenes en los distintos estadios, ¿no? del proceso infeccioso o lo que sea, de la enfermedad, y pudiendo ir alimentando, ¿no? ese modelo con imágenes, el modelo acaba encontrando patrones que a los humanos se nos habían escapado, cosas que no nos habíamos dado cuenta y que están ahí implícitas y que ahora, pues gracias a que el sistema se ha entrenado con todas esas imágenes, pues ahora es capaz de irlo detectando. Entonces, esto sí que está salvando vidas, esto sí que está ayudando y en algunos laboratorios donde se está utilizando, pues lo saben bien, ¿no? También aquí es interesante ver cómo la relación del humano con el algoritmo, en qué momento, si tú tienes hecho un diagnóstico y el algoritmo otro, cómo te relacionas con eso y si confías tanto, delegas mucho, poco. Y aquí me gusta recomendaros un vídeo de Tom Gruber, es el creador de Siri, y tiene este vídeo de las charlas TED, es muy interesante, habla sobre la inteligencia artificial en general, pero hay una parte, ¿vale? Bueno, yo no os lo pongo, ya os dejo que lo veáis, pero hay una parte que a mí me gusta mucho, en la que habla de un caso muy concreto en el que se hizo un experimento en el que me parece que era un grupo de 10 expertos,
se le pasaron una serie de imágenes con, bueno, pues no sé si era, no recuerdo si es un tumor, en el vídeo lo explica, pero ya no me acuerdo bien si era un tumor, unas células cancerígenas o lo que sea, ¿no? O no me acuerdo bien qué daño era. El caso es que la inteligencia artificial, como podéis ver aquí en la imagen, tuvo una tasa de acierto del 92,5%. Y sin embargo, el grupo de expertos pues acertó en un 96,6% de las veces. Con lo cual, pues bueno, a priori en este experimento, bueno, pues todavía los humanos estaban por encima, ¿no?, de la inteligencia artificial, acertaban más, es más fiable que estas tareas las sigan llevando humanos. Pero lo interesante, que no sé si es que se les ocurrió porque sí, o analizando con más detalle en qué casos habían acertado más unos y otros, cruzaron los diagnósticos, y si los cruzaban digamos, se apoyaban unos en otros, llegaban a una tasa de acierto del 99,5%. Y esto era porque unos eran mejores detectando, o bueno, digamos que el fallo que tenían era en dar falsos positivos y otros en falsos negativos. En concreto, era que la inteligencia artificial daba falsos positivos y los humanos daban falsos negativos. Es decir, digamos que dejaban de diagnosticar algunos casos, no se daban cuenta, y la inteligencia artificial daba como positivos algunos que realmente no había una patología ahí. La cuestión es que a mí lo que más me gusta de esto es que realmente, yo lo digo mucho, o sea, no es que la inteligencia artificial vaya a quitarle el trabajo a las personas, sino que las personas que no sean capaces de trabajar con la inteligencia artificial, es muy probable que sí que pierdan sus trabajos en determinadas áreas y en determinados campos, ¿no? Y es que es verdad que la inteligencia artificial al final es una herramienta. La mayoría de la gente que trabaja con ello ahora mismo lo sabe, es consciente y saben que el factor humano es necesario, pero se optimiza muchísimo, se mejora el rendimiento y se mejora mucho en general si se hace equipo con la inteligencia artificial. En otro caso en el que también es muy habitual encontrarse ahora mismo ya muy normalizado el uso de inteligencia artificial es en los modelos predictivos, los modelos de analítica avanzada de las empresas. De hecho, yo soy tutora y profesora en cursos de inteligencia artificial y de machine learning, y no paro de decírselo a mis alumnos. O sea, constantemente hay empresas y reclutadores que están así, como esperando a que la gente termine los cursos o la formación que sea para reclutar profesionales en el campo de la ciencia de datos, de la ingeniería de datos, que dentro de ese campo, para que os hagáis una idea, está la parte de la adquisición, dar calidad al dato, el almacenamiento de datos, procesamiento, pero luego está toda la parte de la analítica, ¿no? Entonces ahí si vienen casi siempre vais a encontrar las ofertas de empleo eso como data analyst o data scientist o data engineer, pero muchas veces si leéis las tareas y lo que vais a tener que hacer, pues al final siempre está la parte del machine learning, o sea, es la parte final para la que se preparan los datos por sí mismos no sirven para nada. O sea, siempre se busca gente que sea capaz de coger todos esos datos y hacer algo con ellos y encontrar algo en ellos, ¿no? Bueno, pues las técnicas que hoy en día se utilizan para crear producto de inteligencia artificial, pues están basadas en lo que llamamos machine learning, ¿no? Y en concreto, pues deep learning, ¿no?, y redes neuronales. Entonces, mucha de esta analítica avanzada es relativamente, está ya muy estandarizada, hay muchas metodologías ya creadas, muchas herramientas, algunas de ellas no code, como por ejemplo esta que os pongo aquí en pantalla. Para esta no hay que escribir una sola línea de código si no quieres. Puedes escribir código si quieres, pero y son herramientas que hay que saber utilizar y que hay que entender bien en qué consisten estos algoritmos, pero que, bueno, pues que es una formación relativamente, ya os digo, tiene una curva de aprendizaje muy suave, muy adaptada para que alguien que tenga poco conocimiento técnico o parta, no hace falta hacer un grado
o una ingeniería informática para poder hacer este tipo de cosas. Entonces yo invito mucho a la gente bueno, pues a que se adentren en este mundo, se formen y lo investiguen, pero hay mucha demanda, muchísima demanda en este ámbito en concreto que os estoy hablando, ¿no? El de la analítica avanzada de datos, el crear modelos predictivos que ayuden a predecir, como es este caso, la tasa de abandono de clientes de una telco, por ejemplo, o, por ejemplo, pues no sé, poder predecir qué tasas de cancelaciones en hoteles, ¿no? Les viene muy bien saber para poder hacer esa especie de overbooking que también se hace a veces para tener un buen factor de ocupación hotelero, o en fin, o sea, hay muchísimos modelos que se están utilizando hoy en día en la industria o, por ejemplo, en fabricación, en sistemas productivos, pues poder predecir el ciclo de vida de cierta maquinaria o cuándo va a fallar un determinado sistema mecánico. En fin, o sea, se está utilizando para muchísimas cosas, y es un ámbito en el que no se cubren todos los puestos de empleo que se necesitan. De hecho, muchas veces las ofertas de empleo son para gente senior y al final pues tienen que contratar gente muy junior. En este caso, por ejemplo, que os pongo, no se está utilizando ni siquiera redes neuronales. Este ejemplo está resuelto con un árbol de decisión que se llama, que es una de las técnicas más sencillitas de Machine Learning. Y bueno, pues aquí os he puesto algunas imágenes para que veáis lo bonita y lo sencilla que es esta herramienta, que tiene además una opción gratuita para probarlo. Creo que os lo he enlazado, aquí no está, a ver, déjame ver, porque yo creo que os he dejado enlazada aquí yo creo. Sí, es esta, ¿vale? Y si os registráis, podéis trabajar con datasets de hasta 16 megas. Para aprender y para probar está muy bien. Y al final, pues eso, podéis llegar a utilizar pues, técnicas de Machine Learning bastante interesantes. Tienen una parte de tutoriales y de información. En fin, esto ya es para que lo investiguéis, pero es una herramienta que recomiendo también porque es muy interesante y en la que al final llegáis a poder crear una especie de panel en el que se pueden hacer predicciones. Una vez que habéis entrenado el algoritmo, pues se puede predecir, dados unos ciertos parámetros, pues en este caso me parece que era pues el total de minutos que ha habido de llamadas al día, lo que se le ha facturado y tal, pues qué porcentaje, qué probabilidad había de que se diese de baja o no el usuario pasados 3 meses, me parece. Bueno, si vamos a una definición más formal de inteligencia artificial, aquí os pongo, ¿no?, que al final lo que andamos buscando es un agente flexible bueno, pues que tenga entradas del entorno mediante sensores o mediante ingesta de datos y que para una tarea, un objetivo que le damos, pues busque el mayor éxito posible, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues hoy en día la inteligencia artificial se basa sobre todo en eso, en algoritmos que llamamos de Machine Learning, en los que dejamos que sea el propio algoritmo el que busque las reglas que tiene que seguir para ejecutar esa acción. Antes, ¿no?, inicialmente, bueno, ahora hablaremos de ello, los campos de aplicación, casi todas las aplicaciones que hay ahora mismo en la inteligencia artificial las podríamos agrupar en uno de estos 4 campos. ¿Vale? Tenemos el de reconocimiento de imagen, que lo hemos estado viendo en algunos de los ejemplos que os he dado. Tenemos el de los modelos predictivos, que es el que os acabo de comentar, el de la analítica avanzada. Procesamiento de lenguaje natural, que era, por ejemplo, el que os he enseñado de generación de textos. Y modelos generativos, que también el de generación de textos entraría en este campo, ¿vale? Que es en el que, bueno, pues es un apartado todavía muy creativo, que está todavía muy en investigación, pero muy prometedor. En el de procesamiento de lenguaje natural, pues tendríamos todo lo que son los chatbots, lo que son los asistentes virtuales, lo que son, bueno, pues todas las herramientas que hay de pasar voz a texto escrito y viceversa, en fin, todo lo que es traducciones simultáneas, etc.
Lo que os decía, el concepto de inteligencia artificial en realidad empezó muy pronto, pues Turing fue uno de los precursores, pero bueno, en 1956, este grupo que aparece en la foto, bueno, pues lo bautizan, ¿no?, con ese término y crean todo un campo de estudio en el que inicialmente sí es verdad que lo que un poco se intentaba era crear las reglas de funcionamiento y se le intentaba decir al ordenador exactamente cómo tenía que comportarse y qué reglas tenía que seguir, ¿no? Esto inicialmente funcionó muy bien y dio resultados muy prometedores, sobre todo en el campo, en el ámbito de los juegos, pero es verdad que luego tuvo una época de decepción, una época ahí un poco de parón, porque no avanzaba, ¿no? Digamos que en ese momento la inteligencia artificial parecía no avanzar, no crecer y realmente lo que estaba pasando es eso, que no se dejaba que el algoritmo desarrollase todo el potencial que tiene, porque los humanos somos relativamente reguleros, dándonos cuenta de qué reglas tenemos que asignar. Nos dejábamos mucha casuística, nos dejábamos muchas reglas de comportamiento que podrían haber dado resultados. Entonces, en el momento en el que surgen nuevos tipos de algoritmos y sobre todo nuevas metodologías que aplicar a este campo, pues no empieza realmente esto a despegar de nuevo. Y bueno, este es un poco el contraste entre las dos eras, ¿no?, de la inteligencia artificial. Tenemos uno de los grandes hitos de la primera era, que es con Deep Blue, el ordenador Deep Blue de IBM, se creó un algoritmo para jugar al ajedrez que retó a Kasparov. Y inicialmente Kasparov ganó una o dos partidas, pero a partir de un cierto momento el ordenador empezó a ganar a Kasparov, que era en aquel momento el campeón del mundo, y de esa ya no pasó, de ahí ya no consiguió el hombre recuperar, volver a ganar a la máquina, ¿no? Y esto es él tiene varias charlas también, ha dado charlas sobre cómo vivió ese momento, porque en aquel momento, ahora nos parece muy obvio, pero en aquel momento eso de que te ganase un ordenador no era algo tan previsible. Y él, que estaba acostumbrado a que no le ganase nadie, pues fue bastante dramático para él y cómo tuvo que cambiar su mentalidad y su actitud a partir de aquel momento. Es muy interesante lo que cuenta. Y en la segunda era de la inteligencia artificial, también IBM crea Watson y lo que hace es que le pone a jugar en un concurso de televisión de preguntas y respuestas. El Jeopardy, no sé si habéis oído hablar de él alguna vez, pero no sé, es parecido como al Saber y Ganar, así español, creo, y se hacen preguntas y tenía que jugar en igualdad de condiciones a los otros concursantes. Tenía que entender lo que le estaban preguntando, no valía meterle parámetros ni números mediante teclado, sino que tenía que entender lo que se le estaba diciendo y tenía que responder en función de eso, ¿no? Y en este caso, Watson sí estaba ya entrenado en función de, bueno, pues de una casuística muy grande. Se le había hecho pasar por muchos casos reales y se dejaba al algoritmo elegir sus propios patrones de comportamiento, sus propias reglas de comportamiento. Y ya os digo, a partir de ahí todo cambia. En vez de ser todo tan rígido y tan estructurado, se permite bueno, pues un funcionamiento mucho más flexible y sobre todo, y lo más interesante, es que se permite la entrada de muchísimos más parámetros, de situaciones más complejas, más problemas mucho más variados y con un mayor número ya os digo, de parámetros, ¿no? Y esta forma de trabajar ha permitido que se desarrolle muchísimo este campo. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, tampoco me voy a explayar demasiado, pero bueno, al final lo que también se ha buscado es entender, dejar que el modelo trabaje con la correlación que existe entre las variables y dejarle que sea eso lo que le permita crear esas reglas de comportamiento. Una de las técnicas más novedosas que han surgido a raíz de esta nueva forma de ver la inteligencia artificial es lo que se ha llamado el aprendizaje por refuerzo. Ahora hablaremos de todas formas de los tipos que hay, pero fue un hito muy importante
os lo voy a poner, yo creo que, a ver si me deja. Google compró DeepMind, creo que fue en el 2014, después de que DeepMind publicase este vídeo en el que enseña cómo pone a un algoritmo, le mete en un simulador del juego Breakout y simplemente no le dice ni las reglas del juego, ni le mete como parámetros otras condiciones, simplemente tiene como parámetro la coordenada de la paleta y la puntuación. Y lo que se le pone como objetivo es que la puntuación aumente, que la puntuación vaya más. Entonces, claro, el algoritmo lo único que puede hacer es fijar la posición de la paleta de abajo y ver qué pasa, porque no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Es un algoritmo que es como si fuera un bebé, que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. La cuestión es que al principio juega completamente al azar, muchas veces la paleta se queda parada y la pelota se va, pero al cabo de 2 horas el algoritmo ha aprendido a jugar, ha aprendido qué posiciones tiene que tener y cómo tiene que interaccionar con la pelota para que la puntuación vaya subiendo. Y ya juega bastante bien, ¿no? Y a partir de 4 horas, estamos hablando de horas, ¿vale? Al final, a partir de 4 horas, el algoritmo ya incluso es capaz de optimizar la propia técnica de juego y de ir descubriendo pues, patrones de movimientos que le permiten aumentar la puntuación mucho más deprisa, como es pues, haber metido la pelotilla arriba esa. ¿Cómo aprende? ¿Cómo se le enseña, ¿no?, a una inteligencia artificial a hacer estas cosas? Aunque ese es el hito que os he enseñado de DeepMind, bueno, DeepMind fue comprado por 500 millones de dólares, por eso el vídeo se llama el vídeo de los 500 millones de dólares en aquel momento. Y eso es un paradigma diferente, un poco diferente al que os voy a explicar ahora, pero bueno, básicamente se basan en lo mismo. Y es que nosotros lo que hacemos es que tenemos un algoritmo como si fuera una estantería, ¿no?, con estantes en vacíos, y lo que hacemos es hacer que pasen muchos datos a través de ese algoritmo, de manera que vamos ajustando las baldas de la estantería, de manera que siempre todos esos datos que van pasando por ahí pues nos den el resultado, la configuración que aparentemente pues un humano bueno, ya decimos que los datos están etiquetados porque lo que estamos haciendo es pasar datos en los que ya hemos fijado cuál era el resultado, ¿no? Y entonces con esto le estamos enseñando al algoritmo qué es lo que se espera. O sea, cuando te entre esta configuración de datos esperamos este resultado. Y es una y otra vez con millones de casos o miles de casos, y al final el algoritmo va ajustando sus parámetros. Ya os digo, en el caso de la estantería es como si fuéramos ajustando la altura de las baldas para que siempre todo cuadrase y el resultado, la foto final, siempre fuera, bueno, pues adecuada, ordenada o como queráis verlo. Cuando tenemos ese algoritmo ya con sus parámetros fijados y todo bien ajustadito, ya lo que hacemos es que lo pasamos a modo funcionamiento en el mundo real, ¿no?, a producción. Lo que hacemos es que ya entran datos nuevos de los que ya a priori no sabemos cuál es el resultado, porque no es un histórico, no es como los que hemos utilizado para entrenar, que sí que teníamos un resultado, y lo que hacemos es dejar que el modelo nos dé el resultado. Para verlo de una forma, porque todo esto al final son matemáticas, pero para verlo de una forma más sencilla, para que os hagáis una idea, imaginaros que tenemos que todos estos puntos azules y rosas son datos que se basan en 2 coordenadas, que pueden ser, pues no sé, la edad y el peso, imaginaros, y tenemos 2 casuísticas muy concretas y lo que queremos es que una vez que nos llegue un paciente con una edad y un peso, poder predecir si está en el caso de los azules o de los rojos. Los azules podrían ser, tiene probabilidades de ser diabético y los rosas que no, por ejemplo, ¿no? Esto me lo estoy inventando, no es el caso, pero bueno. Nosotros lo que estamos buscando es la ecuación matemática que nos da estas líneas que veis aquí, que nos separan bien esas casuísticas de manera que, dado un nuevo caso, sepamos decir en qué zona está y por lo tanto predecir si estamos en un tipo de caso o en otro caso. También os digo que estos entrenamientos tienen otros problemas, ¿no? Y en este GIF lo que vemos, esto que está pasando, esto que veis así de las líneas que se mueven, es que el algoritmo para encontrar esa ecuación matemática
pues tiene muchos problemas. A veces no encuentra bien la diferencia, a veces tenemos un problema que se llama overfitting, que es que intenta rodear casos que están por ahí, salteaditos, ¿no? Que están por ahí en medio, y eso le hace tener fronteras un poco difusas. En fin, esto es ya cómo funciona la técnica, ¿no? Dentro de lo que es el aprendizaje, tenemos dos tipos. Bueno, tenemos tres, porque os he hablado también del de por refuerzo, pero tradicionalmente han sido el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Esta infografía que os pongo aquí, que resume un poco en qué consiste el aprendizaje supervisado, es que nosotros lo que hacemos es meterle datos etiquetados al modelo, y lo que le pedimos después es que frente a datos nuevos nos dé la etiqueta, nos los etiquete él bien. Entonces, en este caso, pues tenemos fotos de gatos. Podríamos pasarle fotos de gatos con la etiqueta gatos y fotos de perros con la etiqueta perros. Aquí en este ejemplo simplemente me etiqueta perros, y entonces el modelo es capaz de decirme, vale, pues estas fotos son de gatos y estas no son de gatos, ¿no? Claro, para esto necesitamos que los datos estén etiquetados. Esto ha sido algo que se ha podido hacer a partir de que hemos tenido redes sociales como Instagram, en las que la gente etiquetaba imágenes, o que digamos que la gente ha colaborado en grandes datasets como los que hay en ImageNet, en los que hay un montón de imágenes con etiquetas, ¿no? Y gracias a eso pues se pueden entrenar modelos, pues, para reconocer que esto es un plato de arroz, o para reconocer incluso afecciones en la piel, ¿no? Casi siempre este tipo de algoritmos se utilizan o para clasificar casos de un tipo, de otro o de varias clases, o para problemas de regresión, como era el ejemplo que os ponía de predecir por cuánto se va a vender un piso, ¿no? En el caso de no supervisado, lo que hacemos es que le damos un montón de casuísticas, ¿vale? Un caso que tiene muchos datos asociados, pero no le decimos cuál es la etiqueta, no le indicamos que hay un dato que es objetivo, que es el objetivo después. En este tipo de problemas, lo que andamos buscando en realidad es que nos agrupe los casos por correlación entre los parámetros, y que nos distinga entre grupos que son semejantes por el comportamiento que hay entre esos datos, ¿no? La correlación que hay entre esas variables. El caso que os ponía de Amazon, el ejemplo que os ponía de Amazon es de este tipo. Cuando tú empiezas a meter productos en la cesta, lo que viene a hacer el algoritmo es incluirte en un grupo, en una casuística de compradores, y va prediciendo si otros compradores de ese mismo grupo han comprado ciertos productos, pues deduce, ¿no?, que a ti, que estás dentro de ese perfil, te van a gustar o te van a ir bien esos productos también. Claro, ahí las variables son muchísimas, no son solo las cosas que has metido en la cesta, sino tu edad, tu grupo poblacional, el ticket medio que sueles gastarte, hay muchos datos implicados, ¿vale? Y luego también se utiliza para lo que se llama detección de anomalías. Esto pues muchas veces es para detectar cuando un caso que debería estar en un grupo determinado de repente tiene un comportamiento que es totalmente anómalo a la casuística típica o lo que iban prediciendo los parámetros. Y luego el aprendizaje por refuerzo es el que os había puesto, ¿no? El del caso del videojuego. En este caso, en vez de meter gran cantidad de datos, lo que hacemos es que los datos se generen solos en un simulador. Lo que hacemos es dejar que el algoritmo dentro de un simulador sea el que genere distintas casuísticas con un resultado. El resultado es la validación que nosotros le damos, si va bien o va mal. En el caso de antes era si aumenta la puntuación o no aumenta la puntuación. Entonces, digamos que en este caso no es que le metamos un histórico de datos, sino que los datos se generan a base de muchísimas situaciones aleatorias en las que se van dando distintos resultados, y con esto se entrenan, por ejemplo, pues los vehículos de conducción autónoma y muchos de los sistemas que deben ser autónomos, ¿no? Aquí os pongo un resumen de algunas de las técnicas que más se han estado utilizando en Machine Learning, pero resumo rápido para no quedarnos demasiado mal de tiempo. La técnica más famosa o la que mejores resultados ha dado y en la que se ha continuado estudiando y evolucionando son las redes neuronales profundas, o lo que se llama las Deep Neural Networks. Deep lo vais a ver como Deep Learning. Solo las redes neuronales no tienen por qué ser Deep Learning, son dos conceptos diferentes, pero es verdad que casi siempre van de la mano. Y bueno, para que os hagáis una idea, bueno, pues las redes neuronales son un montón de nodos conectados entre sí mismos que prueban multitud de combinaciones de parámetros,
y el Deep Learning implica meter varias capas, superponer capas, de manera que los cálculos que salen de una red entran como entradas en otra red, como datos de entrada en otra red, y así sucesivamente, de manera que al final nos quedamos con una última capa, que son los resultados ya, y que, bueno, pues se ha comprobado que dan muchísima precisión, mucha más precisión que otros algoritmos. No quiero liaros, pero bueno, para que os hagáis una idea, el gran éxito de las redes neuronales está en que son cálculos muy, muy, muy sencillitos, es una suma, básicamente, hacemos un producto de coeficientes por las variables y las sumamos todas. Y esto es lo que llamamos una neurona. Cada uno de estos nodos es una neurona. Y cada neurona se reparten entre las neuronas los cálculos. Tú utilizas este coeficiente, yo este, y se prueban distintas configuraciones de esa suma múltiple y al final, bueno, pues ya os digo, se comprueba que atinan bastante bien. Tengo aquí un GIF que me gusta mucho que se vea porque refleja cómo primero se hace un cálculo en una dirección, se ve cuál es el error y entonces después, según el error que se ha cometido, se vuelve para atrás y se van ajustando los parámetros. Por eso esta técnica funciona muy bien, porque tiene lo que se llama backpropagation. Vuelve para atrás a corregir errores hasta que se hace todo perfectamente bien y se predicen perfectamente bien los resultados. Para que lo podáis probar, para que veáis que esto no es una cosa demasiado descabellada, lo podéis llegar a probar, os dejo aquí enlazado también esta interfaz que han preparado con un algoritmo que se llama TensorFlow, vamos, es una librería para Python muy interesante. Y aquí vosotros mismos podéis probar, ¿vale? Tenéis casuísticas de datos de entrada, imaginaos que tenemos que tenemos lo que hablábamos, por ejemplo, podrían ser estos diabéticos y estos no diabéticos, ¿no? Y entonces yo puedo probar a poner las neuronas que quiera y puedo poner todas las capas internas que quiera y en las capas le puedo poner las neuronas también que quiera y con esto, bueno, pues puedo ver, si yo lo pongo en funcionamiento, lo pongo a entrenar, pues puedo ver cómo realmente el algoritmo llega a separarme los casos de manera que si yo ya entrase un caso nuevo, pues me lo distinguiría como naranja o azul. Y quiero que veáis también cómo estas conexiones, estos hilos, son más gruesos o menos gruesos dependiendo de la influencia que tiene cada variable en el paso siguiente. Estas son las variables de entrada tal cual, pero a partir de estas variables, en estas neuronas se calculan lo que serán luego las variables de entrada de la siguiente capa, ¿no? Y aquí vais viendo cómo de ser dos rectas, pues yo superponiendo capas voy consiguiendo hacer cosas como esto, curvas, ¿no? A partir de algo que es lineal, consigo ir haciendo curvas de manera que al final consigo una frontera circular. Por eso se superponen las capas, ¿no? Porque así podemos conseguir que algo que son rectas lo podemos ir haciendo, ir configurando como si fueran círculos. Y esa es una de las grandes, del gran potencial, ¿no? De las redes neuronales profundas. Aquí, si alguien quisiera ver cómo son las tripas de una red neuronal, os dejo también un caso que podéis investigar. Es un notebook para quien tenga algo de conocimiento en programación. Está programado en Python. Es un ejemplo súper sencillo. En muy poquitas líneas de código podéis ver cómo es una red neuronal. Voy a saltarme esto, que vamos un poco mal. También no sé si habéis oído hablar de lo que se llama la singularidad. Es un concepto, es un paradigma que planteó bueno, pues uno de los fundadores de la Singularity University. Siempre me lío con el nombre, es Carswell, pero bueno. Lo que hace este hombre es predecir, ¿vale? Basándose en la ley de Moore, va prediciendo qué hitos va a ir teniendo la inteligencia artificial y qué nivel de capacidad intelectual va a ir teniendo comparándola, bueno, pues con un insecto, un ratón, el cerebro, o sea, el cerebro humano e incluso toda la inteligencia colectiva de la humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha marcado como en el 2050 o así lo que llaman la singularidad, que es el momento en el que una inteligencia artificial sería mucho más capaz que toda la humanidad junta, ¿no? Y a ver qué vamos a hacer en ese momento, porque, bueno, pues eso también es una amenaza, ¿no? Por último, os dejo también y os recomiendo que probéis esta herramienta que también os dejo, perdona, enlazada ahí en la imagen, ¿vale? Que os permite entrenar un algoritmo de inteligencia artificial sin tener tampoco que utilizar código ni tener que escribir en lenguajes de programación ni nada.
Si tenéis preguntas, pues pasamos a las preguntas y si no, si queréis, hago una pequeña demo. Esto ya lo dejo un poco a vuestra elección. Pero en todo caso, bueno, tiene un tutorial, la primera vez que entráis, tiene un tutorial que os explica cómo lo tenéis que hacer. Y luego el modelo lo podéis exportar y también para los que quieran ir un poquito más lejos o tengan conocimientos de programación, pues lo podéis exportar y lo podríais meter pues, en un proyecto que tengáis de Python o podríais meterlo en una web o en fin, o incluso en una aplicación móvil. Carmen, si Dime. quieres, yo creo que se puede hacer la demo. Realmente, preguntas ahora mismo, lo que hay es una sugerencia de una alumna que dice que estaría bien también utilizar alguna herramienta de subtitulado como ventaja de inteligencia artificial a la hora de dar la charla, pues por el tema de la accesibilidad, que fue la sugerencia que dio al inicio, la verdad que me parece muy interesante. Y si crees que hay tiempo de hacer la demo, a mí me Sí, parecería interesantísimo, la verdad. fenomenal, fenomenal. Pues hago la demo y ya si alguien quiere preguntar algo, pues ya me avisas. Bueno, pues Vale. fijaos qué sencillo sería entrenar un modelo de reconocimiento de imagen que podríais utilizar e integrar en otros proyectos o lo podríais usar así tal cual, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer, ¿os acordáis que hablábamos? Tenemos que etiquetar casos ejemplo con los que vamos a entrenar el modelo. Bueno, pues aquí, por ejemplo, yo lo que hago es que voy a etiquetar imágenes, por ejemplo, pues aquí voy a etiquetar con la etiqueta saludo, imágenes saludando, para que luego pueda reconocer cuando estoy saludando, ¿no? Entonces, bueno, voy a utilizar, aquí podríais subir imágenes que tuvierais vosotros, de un caso concreto o de internet, ¿vale? Pero bueno, yo voy a coger muestras de mí misma saludando. Hago así, podemos, bueno, hay un cierto número de ejemplos. Aquí sería bueno coger distintas casuísticas. Bueno, pues 43 muestras está bien, ¿no? Si quisierais reconocer distintas personas saludando, pues sería bueno que fueran imágenes de distintas personas, porque claro, estoy entrenando al algoritmo a que me reconozca a mí saludando. Si quisiera que reconociera otros casos, pues tendría que meter gente más variada para que no crea que solo importa que sea yo, aunque luego no fueran esas personas las que reconociese el saludo, ¿vale? Podría ser alguien nuevo completamente. Pero lo importante es que el algoritmo abstraiga la idea de si siempre hay algo fijo, es que ese algo es importante, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner cara de asombro. Voy a entrenarle también para que me reconozca si estoy muy asombrada. Aquí el problema son las gafas muchas veces, que es que las cejas, bueno, voy a dejarlo así a ver si soy capaz de hacerlo bien. Aquí estaría bien poder hacerlo con las dos manos a la vez, pero no puedo. Bueno, ya tengo 35. Casi todas las tengo con la boca abierta, ya veremos a ver qué tal queda eso. Vamos a hacer una cosa, voy a quitar algunas que son muy parecidas para equilibrarlo y que tenga más o menos, si tengo en el otro 43, pues que aquí como mucho tenga 45. Así, venga. Voy a añadir otra clase más, porque solo con dos es un poco triste. Vamos a meter aquí, por ejemplo, contenta, ¿vale? Venga, entonces pues ahora me voy a grabar. Sonriente y tal. En distintos. Vale, 42 ya tengo. Y ahora, por ejemplo, pues voy a poner una enfadada. Venga, enfadada. A ver, os podéis reír si queréis. No le estaba dando al botón, así que difícil. Es que me entra la risa. A ver, que me tengo que poner enfadada. Esperar un momento. Uy, ¿qué me he pasado? Voy a quitar de las del principio que me entraba la risa y creo que en algunas hay un poco. A ver, vamos a quitar algunas. Ya veis que se repiten mucho porque como es difícil, graba como en general. Venga, pues 44. Y ya voy a añadir una normal, ¿vale? Como podríamos decir quieta o normal o no sé. Vamos a poner serie. Vamos a ponerla así. Para tener
así, para cuando esté sin hacer nada, porque si no luego me lo clasifica en otro caso. Bueno, pues ahora yo tengo varias clases, ya os digo, esto en el fondo son imágenes etiquetadas. Esto las podría tener todas mezcladas en un dataset, podría tener un dataset en el que una imagen era saludo, otra imagen era enfadada. Bueno, pues ahora le doy a preparar el modelo, le digo que está clasificando los datos, lo está preparando y lo que está haciendo es en varias iteraciones, me está pasando en varias iteraciones las imágenes como en grupitos, ¿vale? Los está pasando por el algoritmo. Cuando llegue a 50, pues el algoritmo está listo, está entrenado, ¿vale? No eran muchos datos, pero se ha tardado un poquito, ¿vale? Y entonces ahora yo, si saludo, debería de salirme, me reconoce mejor si estoy con una mano que con la otra, curioso, a ver. Esta es la que peor reconoce. Bueno, no es curioso, con la derecha mejor que con la izquierda. Debe ser que tengo más ejemplos hechos. ¿O no? Bueno, o no la ve bien. Bueno. Y luego, bueno, pues a ver. Si cierro la boca, como he hecho, tenía mucha más casuística de boca abierta, lo pone como contenta, que es curioso porque no estoy sonriendo especialmente. Acierta bastante contenta y enfadada. Qué bien hago de enfadada porque me la acierta la primera y si no hago nada, tiene bastante lío. Entonces, cuando pasa esto en los algoritmos, generalmente tenemos que volver para atrás, analizar un poco por qué no clasifica bien el que estoy serio y tiende a ponerlo. Bueno, ahora no lo hace mal del todo. A ver. Pero la contenta no. También dependerá a lo mejor. Bueno, es que si estoy mirando a la otra pantalla parece que no lo clasifica bien. Pero bueno, lo dicho, el algoritmo está entrenado. Si yo ahora lo quiero usar, lo que os decía, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, si tenéis un proyecto hecho en Python, pues lo que tendríais que hacer es descargároslo, os tendríais que descargar el modelo y aquí os da un poco las indicaciones de cómo podéis utilizar, tenéis que utilizar la librería de Keras, NumPy y, bueno, y esta de PIL y cómo tendríais que cargar el modelo, ¿vale? Tendríais que implementar en vuestro código en Python, tendríais que meter la función load model y darle correctamente el path, la ruta al modelo que os acabáis de descargar, ¿vale? Y luego ahí, pues bueno, vienen un poco las indicaciones de cómo lo tendríais que integrar para que hiciera bien la predicción. Creo que no tenéis que personalizar nada más. No, estaría todo así. También lo podríais hacer en JavaScript, lo podéis integrar en un proyecto, lo podéis conectar vía API, lo cual es muy cómodo. Lo que hacéis es darle a subir el modelo y una vez que lo tengáis subido os va a dar vuestra API key personalizada y esto ya lo podríais integrar pues donde queráis, así en Bravo o con P5. ¿Vale? Y bueno, pues está muy bien, funciona muy bien. La verdad es que es divertido porque funciona bastante bien. Y si lo quisierais integrar en Android, por ejemplo, pues aquí ya os da, es un pelín más complicado porque TensorFlow Lite se ejecuta dentro del dispositivo y para eso ya lo tenéis que meter en el proyecto que tengáis de aplicación. Pero bueno, aquí os va dando también indicaciones, tenéis luego ahí documentación, ejemplos, pero si no os queréis complicar tanto, no pasa nada, esto lo podéis utilizar así como está, ¿vale? Tenéis las opciones, podéis descargaros el archivo para en algún momento determinado volverlo a abrir en esta interfaz, lo podéis tener en Drive, etcétera, ¿vale? Entonces, es editable, lo podéis modificar, le podéis meter más imágenes de ejemplo, menos, etcétera. Y también os recomiendo que probéis las otras opciones que tiene, ¿vale? La opción de reconocer posturas o tiene otro de sonidos y está bastante bien, la verdad es que cada vez lo van mejorando más y es una interfaz pues bastante cómoda. Así es que bueno, pues os lo recomiendo. Y en principio ya estaría.